tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Informe del Sur. Aquí, como siempre, desde nuestra mirada, le contamos lo que sucede en Latinoamérica. Nos quedamos en Argentina, en esta primera parte, donde el Fondo Monetario Internacional ajustó el pronóstico económico para el próximo año con una caída del 1.3% en el Producto Bruto Interno. Veamos el informe. El FMI modificó las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Sostuvo que en 2019 la economía caerá un 1,3% y el crecimiento de 2,2% previsto inicialmente para 2020 solo será del 1,1%. Plantean el ajuste y dicen, con eso nos va a ir bien. Después nos va mal y dicen, uy, nos equivocamos. No es la primera vez que pasa en la Argentina. En el 2004... de hecho, hay un informe del propio Fondo Monetario Internacional siendo muy autocrítico de lo que había hecho en la previa de la crisis. Y me parece que vamos camino a lo mismo, ¿no? Las proyecciones ambiciosas de crecimiento. Íbamos a crecer en 2018, íbamos a crecer en 2019, íbamos a crecer en 2020. Y cada día que pasa, revisan todo eso. Desde el Centro de Economía Política Argentina advirtieron que las propias políticas de ajuste que impuso el FMI son las que llevaron a la retracción de la economía. ¿El objetivo cuál era? Que luego de esta caída y de este camino que tuvo la economía, bueno, ahora nos pidan que como contrapartida de estirar los plazos frente a al incumplimiento casi que se cae de maduro, no podemos cumplir con el acuerdo tal como está previsto, bueno, te estiramos los plazos, pero a cambio danos la reforma laboral y la reforma previsional, que es como la frutillita del postre del acuerdo. La reformulación del crédito stand-by que realizó el gobierno en octubre de 2018, 4 meses después de firmar el acuerdo inicial, concentró el 87,96% de los desembolsos antes de las elecciones generales de octubre de 2019. Lo que hace el Fondo Monetario en realidad es jugar su parte política, disociándolo de lo técnico y financiando una campaña, tratando de mantener el tipo de cambio estable. Actualmente, la deuda externa representa el 86,3% del Producto Bruto Interno. La mayoría de los precandidatos presidenciales ya han manifestado que será necesaria una reestructuración. Continuamos aquí en Informe del Sur con más repercusiones sobre el Fondo Monetario Internacional. Escuchamos en este caso la opinión del presidente de México sobre este organismo. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Muy bien, continuamos en Informe del Sur con más información. Uno de los temas de actualidad de la semana es la filtración de los chats del gobernador de Puerto Rico, quien renunció hoy. Estos chats incluían comentarios homofóbicos, machistas. El pueblo de la isla salió a las calles a exigir precisamente lo que sucedió, su renuncia. También integraron esta marcha, esta protesta, artistas internacionales como René de Calle 13 y el mismísimo Ricky Martin. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia, efectiva a partir del 2 de agosto, tras el escándalo que desató su participación y la de algunos de sus asesores en un chat privado en el que se burlaban de rivales políticos y artistas de la isla. A pesar de que el contenido del chat era de gravedad, la sociedad puertorriqueña, sumada a la conducta de su gobernador,
años de sufrimiento por una crisis económica que no cesa y el mal manejo del desastre que dejó el huracán María de 2017. El todavía gobernador de Puerto Rico se había mostrado reticente a renunciar, pero la presión ejercida por la ciudadanía y el riesgo de un inminente juicio político lo hicieron cambiar de decisión. Rosselló cedió así al clamor popular de cientos de miles de manifestantes que pedían desde hace semanas su renuncia. Tras el anuncio, el júbilo se apoderó de las calles de San Juan, ciudad capital de la isla. Los manifestantes salieron con pitos y banderas para celebrar la caída del gobernador, que ejercía el cargo desde el año 2017. Por su parte, los artistas puertorriqueños Ricky Martin, Residente y Bad Bunny, quienes participaron activamente en las protestas, se mostraron satisfechos por lo conseguido durante estas semanas. René Residente Pérez reiteró que para hoy se mantiene la convocatoria de una manifestación pacífica en el Distrito Financiero de San Juan, a la que también asistirán otros intérpretes. Y añadió que acudirá con Bad Bunny, Nicky Jam y Wisin. La caída de Rosselló es un hecho histórico para Puerto Rico, pues es el primer gobernador de la isla que renuncia sin haber completado su mandato. Muy bien, con esto hacemos una pausa aquí en Informe del Sur. Recuerden que nos siguen en nuestras redes sociales, que por cierto tenemos mucha actividad. Informe del Sur en YouTube y también en Facebook. Ya venimos. Muy bien, continuamos con nuestro programa, con Informe del Sur. Se celebró en nuestro país la edición número 54 de la Cumbre del Mercosur. Entre otros presidentes estuvo presente Evo Morales y esto era lo que decía. Cualquier acuerdo, convenio o tratados siempre deben estar orientados a resolver, atender las demandas de los más humildes, de los más pobres, de los más olvidados en la historia de nuestra querida región. Es importante implementar programas y políticas de complementariedad, de solidaridad. Siento que en algunos temas también es importante de competitividad. Al momento de la inauguración hemos visto el video que Mercosur es la quinta potencia de todo el mundo. ¿Por qué con nuestros programas, con nuestras políticas, subir al cuarto, al tercero? Y como presidentes, gobiernos, con nuestros pueblos, ¿qué debemos hacer? Ser una esperanza no solamente para la región, sino para otros continentes del mundo. Saludo las palabras del hermano presidente Macri, que la tarea es cómo reducir la pobreza. Y brevemente quiero decirles, en Bolivia cuando llegamos al gobierno gracias a nuestra revolución democrática y cultural, en 2005 la diferencia entre el 10% más rico de Bolivia y el 10% más pobre era de 128 veces. Luego, en el 2017, con nuestras políticas sociales, programas sociales, políticas económicas, este indicador se redujo a solo 40 veces. Cuando llegamos al gobierno, en 2005, la extrema pobreza era 38.2%. Año pasado llegamos a menos del 15%. Y tenemos meta, como motivo del Bicentenario, llegar a menos del 5% de extrema pobreza. 28 veces. Luego, el 2017, con nuestras políticas sociales, programas sociales, políticas económicas, este indicador se redujo a solo 40 veces. Cuando llegamos al gobierno, en 2005, la extrema pobreza era 38.2%. Año pasado llegamos a menos del 15%. Y tenemos meta, como motivo del Bicentenario, llegar a menos del 5% de extrema pobreza. Momento de reflexión aquí en nuestro programa, por eso le damos el pase a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Adelante, doctor Eduardo Aguirre. Los ecos del caso Catrillanca en Chile no han cesado. Por el contrario, la Defensoría de Niñez del país trasandino ha planteado una denuncia que afectaría, implicaría a más efectivos de los carabineros de ese país.
En este caso en particular, esa responsabilización de naturaleza penal nos convoca nuevamente a reflexionar respecto a las formas de abordaje y tratamiento de la diversidad en América Latina. Los pueblos originarios, en la mayoría de los casos, han sufrido de los propios gobiernos latinoamericanos un tratamiento hostil, que no se compadece con formas radicalizadas de democracia, que son las únicas que pueden oponerse con un cierto margen de potencia política y jurídica al avance de los gobiernos conservadores en el continente. Hoy, más que nunca, la bandera de los derechos humanos, con un tono, con un matiz profundamente decolonial, es el instrumento que tienen a mano los pueblos para preservar a nuestro continente de estas lógicas de enemistad y hostilidad. Continuamos en Informe del Sur, nos vamos ahora a Brasil, donde distintas organizaciones y también pueblos originarios están denunciando el aumento desmedido en la desforestación de la selva amazónica por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. El Instituto de Investigaciones Espaciales INPE, vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, reveló un aumento del 88% en la deforestación de la región amazónica de Brasil, comparando el mes de junio con el mismo periodo del 2018. El presidente Jair Bolsonaro atacó al titular de la institución y deslegitimó las investigaciones oficiales. Bolsonaro además se opuso al acceso público a esos datos, para no ser tomado de pantalones bajos, entre comillas. No quiere sustentabilidad, tiene aquella visión más perversa del capitalismo, el lucro fácil, rápido, a corto plazo, donde el interés privado predomina sobre el público y donde no hay objetividad en la conducción del gobierno, sino solo subjetividades. Al histórico proceso de deterioro de la selva amazónica se suma una novedad: un Ministerio de Medio Ambiente aplaudido por los mayores depredadores del medio ambiente. Del otro lado, quienes protegen la madre tierra denuncian un panorama apocalíptico ante las medidas de Bolsonaro. Ahora se acabará todo de una vez porque surgen muchas invasiones. Hasta en las aldeas indígenas. En las aldeas indígenas están entrando para robar minerales. Eso es muy terrible para todo el pueblo indígena. Eso no debería pasar más y continúa pasando. Es muy malo para todos nosotros. Según el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, Brasil posee deforestación cero. Sin embargo, en el año 2018, el desmonte afectó a 8.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, región estratégica para el enfrentamiento al cambio climático. Alemania y Noruega ya advierten que pueden acabar con el Fondo Amazonia, la mayor fuente de financiamiento para la protección de la selva. Nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook como Informe del Sur. Ahora hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más información. Continuamos con más información en esta recorrida que hacemos por los distintos países de Sudamérica. Nos vamos a Guatemala. Allí la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, dio su opinión sobre la migración en América y también en todo el mundo. Yo pienso que tenemos que ser mucho más enérgicos para defender los derechos de los migrantes. Tenemos que declarar no solamente el gobierno, el Estado, que me imagino que ya están haciendo gestiones, pero también la sociedad, también las personalidades, también las instituciones. Debemos de ser más enérgicos. ¿Por qué? Porque es una ofensa a todos los migrantes del mundo. Lo que pasa aquí en América se puede replicar en otras partes del mundo y no son buenas noticias, porque es confinar a los jóvenes, confinar a las madres, es humillar, digamos, a las personas. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que el mundo nos pertenece y a los demás no les pertenece? O sea,
Esto es algo que tenemos que condenarlo enérgicamente y tomar acción. Hay muchas iniciativas que podemos hacer en defensa de los migrantes, porque no solo son Centroamérica, no solo es América del Sur, no solo México, porque también en México pues es el que está en número 1, pero lo que pasa aquí nos repercute en todo el continente y en todo el mundo. Después de esto nos metemos directamente de lleno en nuestra columna literaria con Leda García. Hola, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos y otra vez con un libro, con esta cosa de pasión que tenemos los lectores y que nos encontramos y que nos buscamos y que compartimos lecturas. Y a veces compartimos lecturas que es fácil encontrarlas y a veces tenemos que contar algunos libros que son un poquito difíciles. Yo no sé si recuerdan que unos programas anteriores yo hablé de un libro escrito por una joven desaparecida, una promesa de las letras. El libro se llamaba Pico de Paloma y la autora era Gloria Keogh Wilson. Bueno, hoy sería como una pequeña continuación de eso. En el año 92, 93 más o menos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos organiza un concurso literario que es para mujeres y que fundamentalmente es sobre los derechos de la mujer. Tiene un jurado impresionante como Tununa Mercado, como Sofía Lager, como Silvia Plager, y de esos 360 trabajos presentados se publicaron 12, los 12 primeros. Esa selección de cuentos se llama justamente Mujer y Memoria. Aborda en esos 12 cuentos problemáticas muy variadas, muy difíciles y absolutamente femeninas. Digamos, desde el amor adolescente, desde el abuso infantil, la idea de la mirada sobre las mujeres grandes. Es decir, todos esos cuentos van configurando un mapa, un panorama que se va entretejiendo desde una mirada absolutamente femenina, absolutamente interesante, y unos cuentos en los cuales las mujeres se empoderan y brillan. El 22 de julio fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico y para reflexionar sobre este tema, sobre todo aquí en nuestro país, le mostramos un informe sobre el trabajo doméstico y el papel que la mujer precisamente ocupa en él. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Y hasta aquí, como siempre, resumimos lo más importante de lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos 7 días y lo vemos, como siempre, en la TV Cooperativa. También en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, como Informe del Sur. Llegamos al final. El mensaje, como siempre, está en la canción. Hasta la semana que viene y muchas gracias.
dicen que se